Buenos días a todos. Vamos a ir dando comienzo a este webinar. Los invito a los disertantes si quieren ir abriendo sus cámaras, así ya podemos presentarlos. Hoy nos acompaña la doctora Rita Valdés, que ya nos acompañó en otras oportunidades, el doctor Lucas Silvestrov y el doctor Antonio González Meneses. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar que organizamos en colaboración entre Genomics y Chamores. Mi nombre es Daniela Lorenzi, soy manager del laboratorio de la filial Genomics Argentina. Y Genomics es un laboratorio referente a nivel mundial en escala reproductiva. Y el laboratorio Chamores es un laboratorio con una alta trayectoria en nuestro país, Argentina, para lo que es el diagnóstico de los errores congénitos del metabolismo. En esta oportunidad, los disertantes organizados han preparado una charla. A diferencia de los otros webinars, la dinámica va a ser un poco distinta, va a ser una única presentación en la cual los disertantes van a ir participando. Vamos a hablar sobre las mucopolisacaridosis, por lo que voy a comenzar entonces presentándolo a los tres directamente. Así vamos con la presentación. Al final de la presentación, nos pueden ir consultando, revisando todas las dudas que tengan, así las discutimos al final entre los tres. Bien, vamos a comenzar entonces presentando a la doctora Rita Valdés. Ella es médica especialista en médica, se desempeña como responsable del área de medicina genética del laboratorio Chamores, es jefa del servicio de genética del Hospital Militar Central Cosme-Rich y jefa del servicio de genética del Hospital Alemán. Es miembro fundador de la Red Argentina de Cáncer Familiar, vocal de la Sociedad Argentina de Genética Médica y Asociación Médica Argentina. Muchas gracias, Rita, por estar otra vez con nosotros acá. Tenemos también al doctor Lucas Silvestrov, doctor en bioquímica de la UBA, con ciencia en investigación científica, bioquímica clínica y gestión de proyectos. Es el actual coordinador y codirector técnico del laboratorio Chamores y es bioquímico de guardia en Centro Diagnóstico. Y también es un placer que nos esté acompañando el doctor Antonio González Meneses López, médico pediatra de la Universidad de Sevilla. Trabaja en la unidad de metabolismo del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. Su unidad es Centro Nacional Europeo de Referencia en enfermedades metabólicas y atiende pacientes con enfermedades complejas metabólicas como la mucopolisacaridosis en toda la región de Andalucía. También es profesor asociado de la Universidad de Sevilla. Bienvenidos a los tres y a todos los que están participando de este webinar, y bueno, vamos a comenzar con la disertación. Buenísimo. El doctor Antonio. Muchas gracias. Bueno, podemos pasar a la siguiente. ¿Ven la presentación? ¿Me la corta? Dale. Bueno, no sé si todos me escuchan bien. Veo que hay un problemita de retorno. Cualquier cosa me avisan. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a arrancar. Sí, sí. Dale, perfecto. Bueno, si podemos volver para atrás al anterior. Bien, perfecto. Solamente para ordenar un poquito cómo va a estar organizada esta charla. Este es el índice de los temas que se van a tocar. Este es el temario que organizamos con Rita y con Antonio. Vamos a arrancar con una rápida clasificación de las enfermedades. A continuación, Antonio nos va a contar sobre las manifestaciones clínicas. Creo que es la parte más jugosa de este webinar. Vamos a pasar también a describir algunas actividades de laboratorio que contribuyen al proceso diagnóstico y finalmente terminar con algunos comentarios respecto al tratamiento de estas patologías. Siguiente, por favor. Perfecto. Bueno, entonces para enmarcarnos un poquito en este grupo de patologías de las cuales vamos a estar hablando hoy, vamos a
poner nuestro foco en una estructura subcelular, una organela, el lisosoma. Este lisosoma se caracteriza dentro de la célula por trabajar a pH ácido, y tienen esta estructura, como les estoy mostrando acá, con una microscopía electrónica, con múltiples membranas. Es una organela bastante característica que se diferencia del resto de las organelas dentro de la célula, que no trabaja por sí sola en el funcionamiento de la célula, sino en conjunto con un sistema más complejo que involucra endosomas, autofagosomas, y es la organela por excelencia donde se van a degradar macromoléculas para reciclar sus unidades estructurales básicas, como en una proteína se van a reciclar aminoácidos, en el caso de mucopolisacáridos se van a reciclar azúcares. Vamos a la siguiente, por favor. Dentro del lisosoma, en esta organela, se encuentran múltiples proteínas distintas. En su mayoría son enzimas, y estas enzimas se caracterizan por degradar diferentes tipos de sustratos. Tienen diferentes especificidades. Y esto es lo que nos permite a nosotros clasificar las enfermedades de depósito lisosomal o enfermedades lisosomales de acuerdo al sustrato que, de la falla de una de estas enzimas, se acumulan dentro de la organela. El conjunto de patologías que forman parte de estas enfermedades lisosomales, esta gran familia, se pueden agrupar en mucopolisacaridosis, que vamos a hablar en el webinar de hoy, mucolipidosis, oligosacaridosis, esfingolipidosis, una miríada de patologías distintas. Pero para resaltarles, la mucopolisacaridosis es un pequeño grupo de patologías dentro de un gran conjunto que agrupamos dentro de las enfermedades lisosomales. La siguiente, por favor. Y entonces, voy a hablar de muy pocas generalidades antes de que Antonio explaye sobre el tema, pero una de las características comunes a estas mucopolisacaridosis, que también se extiende al resto de las lisosomales, que son enfermedades multisistémicas y todas son progresivas. Y al momento de nacer, los neonatos no presentan un fenotipo clínico que ayude o que permita hacer un diagnóstico precoz de las enfermedades. Cuando aparecen las manifestaciones también son sutiles, no son específicas, y si bien al momento de presentarse se presentan, o podemos encontrar extremos con fenotipos muy agresivos desde edades tempranas hasta fenotipos leves o prácticamente inaparentes que se manifiestan, si es que se manifiestan en la vida adulta. En el medio de estos extremos existe todo un continuo de fenotipos que caracterizan a estas patologías, ¿sí? Con una expectativa de vida que es muy variable. El objetivo entonces de esta charla, para también alinear el foco hacia dónde estamos yendo, es tratar de visibilizar estas patologías que son difíciles de detectar y poner el foco en el impacto que tiene la detección temprana de estas patologías sobre la potencial respuesta que pueden llegar a tener los tratamientos. Para eso tenemos en cuenta este enfoque que apunta al awareness de las patologías, la visibilización de las MPS, teniendo en cuenta también quiénes están del otro lado, quién es la audiencia de este webinar. Son, me imagino, la mayoría personal de la salud, que el día de mañana se van a convertir en potenciales sospechadores de estas patologías y van a contribuir a algún punto en disminuir estos tiempos en los cuales se tarda en diagnosticar a los pacientes. Generalmente, como les menciono, el patient journey o el tiempo en el cual los pacientes alcanzan el diagnóstico definitivo suele ser largo, justamente por estas características fenotipas que no suelen ser tan específicas. Y también este webinar tiene la intención de invitarlos también a repensar su rol como potenciales sospechadores y ya imaginarse el día de mañana, si tienen acceso a un paciente del cual sospechan, pensar con qué médico harían una interconsulta, a dónde referirían al paciente, qué tipo de muestras se pueden tomar para colaborar o contribuir en este proceso
diagnóstico, a dónde lo mandarían. Bueno, hablarles justamente del awareness y tenerlo muy presente. Pasamos a la próxima. Bien, y esta dentro de las MPS, brevemente, no para apabullarlos, esta es nuestra lista de mucopolisacaridosis, está numerada en números romanos, del 1, tenemos 2, 3, 4, 6, 7, 9, y una nueva mucopolisacaridosis recientemente descrita, conocida como una mucopolisacaridosis de tipo 10. Todas ellas, como pueden ver en la columna, de la tercera columna, tienen un defecto en una enzima, en el gen que codifica para una enzima. Lo que quiero destacar es que todas ellas, salvo una, tienen una herencia autosómica recesiva, y salvo la MPS de tipo 2, también conocida como enfermedad de Hunter, es una herencia que está ligada al X de forma recesiva. También tenemos, estas patologías están asociadas, o si las buscan en bibliografías, se las nomencla no solamente en números romanos, sino también según el apellido de las personas que primero las describieron. En el caso, les remarco acá las MPS 3, tenemos 3A, B, C y D, todas son MPS de tipo 3, también conocidas como Sanfilippo, que las tenemos que reconocer también fenotípicamente, son similares, pero la enzima que falla es distinta en cada una de ellas. Lo mismo ocurre con la MPS de tipo 4, tipo A, tipo B, que es la enfermedad de Morquio. ¿Sí? Así que pasamos a la siguiente. Bueno, y habiéndoles dado un pantallazo general muy rápido, veloz, de estas lisosomales, estas mucopolisacaridosis en realidad que forman parte de las enfermedades lisosomales, le doy la palabra a Antonio, que va a hablar de las manifestaciones clínicas. Muchísimas gracias, doctor Silvestro. Y efectivamente el objetivo es hablar a continuación de las manifestaciones clínicas, cómo se presentan fundamentalmente los pacientes en nuestra consulta, que es lo que, porque desgraciadamente los pacientes no suelen presentarse diciendo tengo una mucopolisacaridosis tipo 2, sino se presentan diciendo, sobre todo en el caso de los niños, yo soy pediatra, por tanto mi enfoque lo voy a hacer sobre los casos infantiles. Y nosotros tenemos que analizar la historia natural para poder hacer de este modo un diagnóstico precoz. Sabemos, como bien nos ha dicho el doctor Silvestro, que esto es un problema genético con una acumulación progresiva de glucosaminoglicanos que comienza al nacer. Nosotros sabemos que ya las placentas de estos niños están afectadas y que estos niños van a manifestarse inicialmente con síntomas menores, que vamos a ir viendo a veces muy leves, y que si no prestamos la atención debida van a pasar inadvertidos. Pero como es una enfermedad progresiva, como bien ha dicho, estas manifestaciones clínicas no van a ser transitorias, sino van a aumentar y acumularse de manera progresiva, dando estos síntomas comunes que cada vez van a ser más frecuentes. Así, en la siguiente diapositiva, vamos a ver que estos signos y síntomas comunes podemos agruparlos en características faciales. Vamos a ver a continuación imágenes de estas características faciales para ser capaces de identificarlo. Alteraciones de la esfera de la otorrinolaringología, fundamentalmente una mucosidad permanente, otitis de repetición. Si alguien me dice, bueno, ¿qué niño de 2 años que va a la escuela infantil no tiene mucosidad permanente? Efectivamente, y por tanto no es solo eso, sino eso acompañado de otra serie de cuestiones. Además de hernias inguinales y umbilicales a veces recurrentes y algunas alteraciones muy características, hepato y esplenomegalia, que están permanentemente presentes en todos los pacientes que tienen estas manifestaciones, y progresivamente aparecerán alteraciones esqueléticas, oculares, cerebrales y de otro tipo. Vamos a avanzar a verlas poco a poco. En la siguiente diapositiva, nosotros vemos aquí en este artículo de Muenzer en el Journal of Rare Diseases que
corresponde a un análisis de 10 años del Hunter Outcome Survey, que es una base de datos internacional sobre manifestaciones, en este caso de mucopolisacaridosis tipo 2, pero lo que digamos aquí para la 2 va a valer igual para la 1, para la 4, para la 6 y para la 7. Y nos dice que el signo clínico más característico en los primeros años de vida son infecciones respiratorias recurrentes, una cara tosca, una rigidez articular, otitis media y una hernia umbilical y inguinal, con hepato y esplenomegalia. Cualquier paciente que tenga esto, rápidamente debemos sospechar una mucopolisacaridosis, pero no todo va a aparecer de golpe, en ocasiones vamos a verlo de manera progresiva. Y en la siguiente diapositiva nosotros vamos a ver lo que nos dice directamente una familia que tiene en este caso 2 hijos afectos de mucopolisacaridosis. Como bien han comentado, son enfermedades hereditarias o bien ligadas al cromosoma X, la tipo 2, como ocurre en este caso, o bien recesivas, con lo cual una pareja puede tener más de un hijo afecto con esta alteración antes de diagnosticarse. Y nos dice esta familia en este blog, que actualmente no está disponible, pero era un blog donde esta familia narraba su vida a lo largo de la vida de sus hijos afectados de mucopolisacaridosis tipo 2. Dice, hernia inguinal. Jason se operó con 1 mes y medio de hernia inguinal. Además, ambos habían tenido incontables otitis, con un moqueo permanente todos los días, incluso en verano, que es una cuestión muy llamativa. En invierno es más normal, pero tenerlo permanentemente en verano es difícil. Tuvo que operarse de adenoides y tenía un problema cardiológico que luego veremos que también puede aparecer de manera permanente. Aquí vemos ya que estos niños tienen una cara algo tosca, sobre todo el mayorcito, el que está a la izquierda, frente al que está a la derecha, que es más pequeño y donde los rasgos faciales son algo más difíciles de identificar. Y en la siguiente diapositiva, nosotros vemos estos rangos faciales en otro paciente. Aquí vemos como cuando es pequeño, abajo a la derecha, el niño prácticamente pues no tiene ninguna manifestación de cara tosca y prácticamente no hay nada que nos haga pensar que va a tener esta alteración, pero vamos viendo como conforme el niño va creciendo, van apareciendo estos rasgos faciales muy característicos, algo toscos y con una cara un poquito congestionada. Es por acúmulo de glucosaminoglicanos de manera progresiva en el cuerpo. En esta foto familiar podemos identificar claramente la diferencia de rasgos faciales frente a sus hermanos. Y en la siguiente diapositiva podemos ver con mucha mayor facilidad qué ocurre en las fases finales de la enfermedad. Este es un paciente de mi consulta que fue el primero que recibió tratamiento enzimático sustitutivo allá por el año 2002. Desgraciadamente ya estaba fallecido, pero a los padres han tenido la amabilidad de permitirme utilizar estas fotografías para este tipo de eventos y nosotros podemos ver aquí las características típicas de un paciente con mucopolisacaridosis, pero este es ya un paciente muy pasado, con muchísimo tiempo de evolución y no deberíamos llegar a tener al paciente de este modo antes de hacer el diagnóstico. En la siguiente diapositiva nosotros vamos a ver otras características. También quiero resaltar las manos. Las manos de los pacientes con mucopolisacaridosis son tan llamativas, tienen una mano en garra, con rigidez, de manera progresiva, que tanto es así que esta mano de mucopolisacaridosis es el dibujo, el lema que tiene la Asociación Internacional de Pacientes con Mucopolisacaridosis, la mano del paciente con mucopolisacaridosis. Y es una mano que tiene una contractura pero sin inflamación. Y esto tiene que hacernos pensar que esa mano rígida, sin antecedentes y sin inflamación, debe hacernos pensar, como dice este número de Pediatric Rheumatology, en una mucopolisacaridosis. Siguiente, por favor. Aquí vemos cómo la alteración de articular sin inflamación, la disóstosis múltiple y la alteración del crecimiento, junto con todos los antecedentes que hemos estado viendo, es una constante
en todas las formas de mucopolisacaridosis menos la tipo 3, puesto que la tipo 3 es una forma que solamente se manifiesta en el cerebro. Y vemos cómo los huesos en la radiografía de estos pacientes comienzan siendo normales y se van deformando de manera muy llamativa, como podemos ver sobre todo en esta mucopolisacaridosis 6, que está aquí marcada, donde cuando vemos esa radiografía solo puede ser una displasia esquelética tipo mucopolisacaridosis. Nosotros tenemos que considerar las mucopolisacaridosis como una causa metabólica de displasia esquelética. En la siguiente diapositiva vamos a ver otras imágenes de otros huesos. Aquí vemos las caderas, cómo van avanzando progresivamente y podríamos pensar que se trata incluso de una enfermedad de Perthes en casos iniciales, pero lo que ocurre es que es una enfermedad de Perthes en un paciente con mucopolisacaridosis y por tanto no es una enfermedad de Perthes, es una enfermedad de Perthes en un paciente que tiene también afectada las rodillas, los tobillos, las muñecas y una hepatoesplenomegalia con esa afectación cada vez más progresiva. Y quiero hacerles ver también la columna vertebral. La columna vertebral ya en periodo de lactantes nos manifiesta esta jiba tan tremenda y al hacer la radiografía nosotros lo que vemos son estos cuerpos vertebrales ovalados, deformados por el acúmulo de mucopolisacáridos que es relativamente precoz en las formas graves. Esta jiba es también extremadamente característica de un paciente con mucopolisacaridosis de cualquier tipo, salvo el tipo 3. Sigamos, por favor. En cuanto a las manifestaciones otorrinolaringológicas, básicamente va a ocurrir un acúmulo progresivo de mucopolisacáridos a nivel del sistema respiratorio superior. Más adelante será el posterior. Y vamos a ver ruidos respiratorios permanentes, moqueo permanente, otitis medias permanentes, que no mejoran ni en verano ni en invierno, con una hipertrofia muy llamativa de las amígdalas y de las adenoides que en ocasiones recurren después de haberlas intervenido y que son debidas fundamentalmente a este acúmulo progresivo de mucopolisacaridosis. Además, si vamos asociando a esto alteraciones desde el punto de vista esquelético, pues nosotros vamos a ver cómo este paciente va avanzando en estas manifestaciones tan llamativas. Seguimos, por favor, en la siguiente diapositiva. Un pequeño grupo de pacientes con mucopolisacaridosis van a desarrollar ya en la primera infancia, a veces visible a simple vista y otras veces a través de la lámpara de hendidura, opacidades corneales. No son todos, son el tipo 1, el 4, el 6 y el 7. Este tipo de opacidad corneal difusa por acúmulo de glucosaminoglicanos en la lámina propia de la córnea es algo que solamente vamos a ver en las mucopolisacaridosis. No todas las tienen, pero si la vemos es una manera muy directa de sospechar y de ver el resto de los pacientes. De hecho, en nuestro hospital, los oftalmólogos, que muchas veces les llega al niño porque el niño no acaba de ver bien, cuando el niño dice que no ve bien y el oftalmólogo ve a través de la lámpara de hendidura estos depósitos corneales, inmediatamente lo manda a nuestra consulta diciendo: oye, Antonio, hemos detectado un paciente que tiene la córnea de las mucopolisacaridosis. Y cuando vemos al resto del paciente, pues vamos a ver el resto de las manifestaciones, las rigideces articulares, la hepatoesplenomegalia, y de ahí vamos a poder hacer el diagnóstico clínico y posteriormente el diagnóstico bioquímico y genético, como vamos a ver a continuación. En pacientes ya evolucionados podremos ver glaucoma, afectación del nervio óptico, afectación de la retina, pero lo principal y lo más llamativo y lo que primero vamos a ver, que el paciente a veces ni siquiera se queja o solamente se queja de que no acaba de ver nítidamente por la noche o que le deslumbra y ve borroso cuando le da cierta luz, es esta opacidad corneal, salvo las formas 2 y 3. Siguiente diapositiva. Y finalmente, también van a tener manifestaciones del sistema nervioso central. La mucopolisacaridosis tipo 3 lo que nos va a dar es un deterioro neurocognitivo, neurológico progresivo. Y nosotros vamos a ver una dilatación progresiva de los ventrículos cerebrales que es debida fundamentalmente a atrofia cerebral
y una alteración, igual que veíamos antes a nivel de los cuerpos vertebrales, pues una alteración a nivel cervical que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque la hiperextensión en la mayoría de estos pacientes del cuello puede provocar una lesión, porque vean aquí cómo la médula está extremadamente comprimida. Y por tanto hemos hecho un repaso muy somero, ustedes me perdonarán por haber ido tan rápido, de las manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes. Les resumo rápidamente, es un niño en la mayoría de los casos que comienza con hernias inguinales y umbilicales de enorme tamaño, habitualmente todas juntas, que además en su evolución manifiesta un acúmulo muy intenso de mucosidad a nivel alto, que cuando lo exploramos podemos identificar a veces de manera inicial una hepatoesplenomegalia, y en algunos casos vamos a ver la opacidad corneal y que progresivamente ninguno de estos síntomas va a mejorar, sino que van a aumentar y permanecer, y que además vamos a ver la aparición en algunos casos de afectación del sistema nervioso central, talla baja y alteraciones articulares. Ante cualquiera de estos pacientes, contacten con el doctor Silvestro. Muchas gracias y continuamos. Muy bien, perfecto. Pasamos a la próxima. Entonces, bueno, ahora vamos a enmarcar un poquito la charla desde el punto de vista del laboratorio, desde la parte bioquímica más tradicional, si se quiere. Y para eso, teniendo en cuenta también mi formación, lo que quería compartirles un poquito es, desde este punto de vista del laboratorio, qué aspecto tiene un GAG. Ya resumimos, ya hablamos de los GAGs, de los glicosaminoglicanos que se acumulan, hablamos de enzimas, hablamos de lisosomas. Bueno, vamos a avanzar desde el punto de vista del laboratorio a entender un poquito más en profundidad sobre este tema. Así que en esta próxima diapositiva lo que les muestro no es para asustarse, no es para que se acuerden, sino solamente dos ejemplos. En la fila de arriba, el aspecto que tiene la unidad estructural básica del ácido hialurónico, y abajo la del condroitinsulfato. Son dos glicosaminoglicanos característicos que se acumulan en algunas de estas mucopolisacaridosis. Y como les comentaba, estos glicosaminoglicanos se caracterizan por tener unidades repetitivas de estas unidades estructurales básicas. En la del ácido hialurónico, por ejemplo, tenemos una condensación de dos azúcares, es un disacárido formado por glucosa y N-acetilglucosamina, de ahí el nombre, ¿no?, de los glicosaminoglicanos. Todos contienen al menos una glicosamina, ya sea glucosamina o galactosamina, y estas unidades estructurales, estos disacáridos, se repiten, se iteran muchísimas veces para conformar lo que se conocen como glicanos, estructuras complejas, muy, muy largas, de altísimo peso molecular, llegando, como se muestra acá en este trabajo, de ácidos hialurónicos de hasta 8.000 kilodaltons, que es un peso sustancial. Lo que destaco, entonces, de estas moléculas, para que tengan en cuenta, todas tienen glicosaminoglicanos, tienen estructuras de glicosaminas, y además están sulfatados. Y esta característica también les va a conferir una propiedad, una carga negativa característica que va a permitir ser identificados con colorantes catiónicos, que es parte del fundamento de las técnicas de identificación de los glicosaminoglicanos, propiamente dichos. Pasamos a la próxima. Dos ejemplos más: dermatán sulfato en la fila superior, identificando el grupo sulfato, y el queratán sulfato en la fila de abajo. Vamos a la siguiente. Y retomamos esta tabla, que si bien es breve, van a encontrar en bibliografía que existen múltiples versiones de esta misma tabla con ligeras diferencias, pero lo que destaco de esta tabla, además de lo que les comentaba sobre la herencia, sobre el tipo de mucopolisacaridosis que se identifica según la enzima que falla, vemos que tienen perfiles característicos. En el caso de las MPC tipo 1, tipo 2, se acumulan no cualquier tipo de glicosaminoglicanos, sino dermatán y heparán sulfato. Y esta propiedad también es compartida con la MPS de tipo 7. MPS de tipo 3 también, todas de ellas
acumulan heparansulfato solamente. Esta es una propiedad que vamos a retomar ahora para tener en cuenta a la hora de interpretar resultados cuando se piden análisis de glicosaminoglicanos. Y también vamos a destacar de esta lista de enzimas que están alteradas o tienen fallas en estas enfermedades lisosomales, es que muchas de ellas son sulfatasas, tienen esta propiedad de escindir o hidrolizar esos grupos sulfato que están unidos a los azúcares. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, retomando propiedades básicas de los glicosaminoglicanos, en bibliografía o en la jerga también van a encontrar que muchos hablan de mucopolisacáridos, cuyo término viene de, bueno, que las propiedades físicas son similares a las secreciones mucosas, que son viscosas, que es una de las propiedades comunes a todos los glicosaminoglicanos. Entonces, las estructuras de los glicosaminoglicanos, como les había comentado, es compleja por el grado de sulfatación que pueden llegar a tener, por las combinaciones, los diferentes azúcares y la participación de estos GAGs en el funcionamiento celular, tisular, dentro del organismo, es muy variado, amplio también, participando, y esto es a título informativo, solamente ejemplos sobre factores de crecimiento, interacciones con el sistema de coagulación, con citoquinas, propiedades que impactan sobre la adhesión celular. Y lo que les comento es que, salvo el ácido hialurónico, que es el único glicosaminoglicano que se libera al espacio extracelular como tal, todo el resto de los glicosaminoglicanos, a su vez, además de su gran complejidad, están asociados a lo que se llaman proteínas núcleo, y forman moléculas mucho más grandes, llamadas proteoglicanos. Pasamos a la siguiente. Este es solamente un ejemplo de cómo vamos construyendo a partir de una unidad estructural básica, como les mostraba al principio, hasta alcanzar estos proteoglicanos complejos, donde están formados o condensados en una gran macromolécula, una proteína codificada por un gen, además de azúcares complejos, sulfatados, acetilados, y esto le confiere también propiedades muy diferenciales y complejas. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Es solamente referencia a un trabajo que me pareció súper interesante, que habla, bueno, de esta miríada de estructuras llamadas proteoglicanos que conjugan un gen, o una proteína en realidad, con diferentes tipos de glicosaminoglicanos y la diversidad, ¿no?, que se puede tener de proteoglicanos y las funciones que pueden llegar a tener. Pasamos a la próxima. Y a lo que atañe esta charla entonces es entender un poquito cómo se llega a un diagnóstico, teniendo en cuenta las características clínicas del paciente, como nos explicó el doctor Meneses, bueno, el rol que tiene el laboratorio. Entonces, tenemos una primera instancia donde un paciente puede acudir a un médico y se levanta la sospecha, y a partir de ahí continúa entonces el trabajo desde el laboratorio analizando muestras biológicas para acompañar esa clínica característica que tiene el paciente. Esto es súper importante a tener en cuenta para estas patologías, que el diagnóstico no se va a hacer únicamente desde la clínica, desde el laboratorio bioquímico, desde el laboratorio genético, sino se va a hacer en conjunto, ¿sí? El diagnóstico se va a alcanzar reuniendo todas estas observaciones, tanto clínicas como de laboratorio, para poder alcanzar el diagnóstico definitivo. Pasamos a la siguiente. Entonces, desde el laboratorio o desde un sospechador, si llegáramos a tener que tomar alguna muestra para enviar a algún laboratorio, ¿cuáles serían las muestras a tener en cuenta? Arrancamos con la orina, desde el lado izquierdo, gotas de sangre seca, sangre entera, y por último, y no tan común, pero sí se puede llegar a realizar,
es una biopsia de piel, un cultivo de fibroblastos. Entonces la idea es mostrarles acá con 4 puntos las muestras más básicas que uno puede llegar a considerar, a tener en cuenta para poder darle continuidad a este proceso diagnóstico. Y me gustaría centrarme en la orina y en las gotas de sangre seca por la facilidad de obtención de estas muestras, del conservado. Una orina se puede conservar a -20 en un freezer convencional, y las gotas de sangre seca también se caracterizan por facilidad de toma de muestra y por poder guardarse una vez secadas correctamente a temperatura ambiente. Facilita también el traslado. En el caso de la sangre entera y las biopsias de piel, bueno, creo que es para instancias avanzadas donde uno ya puede identificar o tiene identificado dónde derivar esas muestras en un tiempo prudente, ¿sí? No son muestras que se puedan conservar en heladeras más de 24, 48 horas. Así que nos vamos a concentrar entonces en las orinas, que nos van a permitir analizar los glicosaminoglicanos. Por otro lado, la gota de sangre seca, que nos va a permitir analizar la actividad enzimática, identificar cuál de todas esas enzimas lisosomales podría estar afectada, alterada o poseer una actividad enzimática residual menor a la esperada para la población normal. Pasamos a la siguiente, por favor. Si nos centramos entonces en el análisis de los glicosaminoglicanos en orinas, existen múltiples técnicas. Simplifiqué la diapositiva en 3 ejemplos, bien para que se pueda visibilizar bien el fundamento de las técnicas, pero lo cierto es que hay trabajos que hablan la historia y la evolución de las técnicas que se utilizaron para hacer el diagnóstico de estos o la detección de estos glicosaminoglicanos es muy vasta. Así que de izquierda a derecha arrancamos por las técnicas más simples, como una gota en papel de esa orina para ver si existen o no GAGs. Son técnicas semi-cuantitativas que nos permiten, si uno usa estándares determinados, entender si semi-cuantitativamente el grado en el cual pueden estar aumentados o no estos glicosaminoglicanos, pero no sabríamos cuál de todos los glicosaminoglicanos es. Técnicas cualitativas, como la cromatografía por electroforesis que se muestra en el centro de esta diapositiva, donde retomamos el concepto donde hay perfiles de glicosaminoglicanos que se acumulan en determinadas patologías, pero que son comunes. Como vemos acá, en el caso de la polisacaridosis de tipo 1, 2 y 7, todas de ellas acumulan heparán y dermatán. Lo mismo para las MPC3, las de San Filipo, todas acumulan heparán sulfato. Esto lo comento porque es súper importante a la hora de pedir el estudio de glicosaminoglicanos. Si es una técnica cualitativa, nos van a indicar, o el resultado podría informar, que determinados glicosaminoglicanos están aumentados, pero no nos van a permitir identificar cuál de todas las MPS se trata. Y por último, les muestro ya tecnología más avanzada, que es lo que se hace actualmente, es el estudio de estos glicosaminoglicanos por espectrometría de masas, donde nos permiten obtener entonces resultados tanto cuanti como cualitativos. Pasamos a la siguiente, por favor. Así que hablamos entonces de la identificación de los glicosaminoglicanos, y ahora les voy a comentar muy brevemente la actividad enzimática, que también es clave para poder identificar ahora sí de forma unívoca de cuál de todas las MPS se trata. Y existen, si tenemos que simplificar, 2 métodos hoy por hoy que nos permiten identificar de forma cuantitativa la actividad enzimática: métodos fluorométricos, que son más tradicionales, y técnicas de espectrometría de masas más avanzados. Pero en todas ellas lo que se utilizan son sustratos sintéticos especiales que le confieren, según el residuo que se acople a un componente común a todos ellos, la especificidad para ser identificado por la enzima de la cual se sospecha. Y en el caso de las técnicas fluorescentes, como les muestro arriba,
el producto genera un componente fluorescente que es directamente proporcional a la actividad enzimática. Más avanzado acá, les muestro en la fila de abajo también, es solamente un ejemplo, ¿no?, de la reacción que se utiliza en este trabajo para determinar la actividad enzimática de la hidronidasa, característica de la MPS de tipo 1, donde por espectrometría de masas también se identifican productos que se pueden cuantificar. Lo más importante a destacar de esto es que las técnicas más avanzadas y modernas de espectrometría de masas permiten trabajar de forma multiplex, analizando varias actividades enzimáticas en una única muestra, lo que es útil y también enmarca este trabajo dentro de las posibilidades de incorporar la detección de estas MPS, de la mucopolisacaridosis, dentro de programas de pesquisa. Facilitan entonces esta tarea o este proceso de tamizaje, más que analizar actividades enzimáticas en respuesta a sospechas puntuales. Pasamos a la siguiente, por favor. Y retomando por último entonces en relación a las actividades enzimáticas, lo que les había comentado en la tabla anterior, que muchas de las enzimas que participan o que generan las mucopolisacaridosis son sulfatasas. Y el momento de detectar la disminución de una actividad enzimática también es súper importante, esto está orientado más a los laboratorios, ¿no? Tener en cuenta que al momento de analizar una de estas sulfatasas y encontrar su actividad enzimática disminuida, es imprescindible acompañar esa determinación con el análisis de una segunda sulfatasa, porque existe una patología ultra rara, se la conoce como una deficiencia de sulfatasas múltiples, donde hay una falla en un gen que codifica para una enzima que se encarga de la modificación post-traduccional de todas las sulfatasas. Así que en el caso de tener esta patología, todas las sulfatasas van a estar alteradas, van a tener una actividad enzimática disminuida. Así que no es un dato menor a tener en cuenta cuando se piden los estudios de actividad enzimática con un único resultado de actividad enzimática. En el caso de tener una sulfatasa disminuida, es importante acompañarlo también con el estudio de una segunda sulfatasa para poder identificar correctamente la etiología de la patología. Pasamos a la siguiente. Bueno, y le doy la palabra entonces a Rita. Nos va a continuar describiendo el proceso diagnóstico desde el punto de vista de la biología molecular, de los estudios genéticos. Muchas gracias, Lucas. La siguiente, por favor. Bueno, ya sabemos a esta altura que todas las mucopolisacaridosis son enfermedades de base genética, por lo cual el diagnóstico definitivo termina siendo actualmente el diagnóstico molecular. La siguiente, por favor. Tenemos, como ya lo han comentado, dos patrones de herencia básicos. Las enfermedades autosómicas recesivas, las mucopolisacaridosis, la gran mayoría, casi todas, podríamos decir, siguen el patrón de herencia autosómico recesivo, excepto la mucopolisacaridosis tipo 2 o enfermedad de Hunter. Ahora, pensando ya en el diagnóstico molecular, tenemos que tener en cuenta que hay dos de estas mucopolisacaridosis que tienen más de un gen afectado, es decir, la clínica es de mucopolisacaridosis, el diagnóstico bioquímico es de mucopolisacaridosis tipo 3 o tipo 4, pero sabemos que en estas dos patologías tenemos, en la mucopolisacaridosis tipo 3 tenemos 4 genes asociados y en la mucopolisacaridosis tipo 4 tenemos 2 genes asociados. Así que el diagnóstico molecular implica estudiar todos los genes ligados al fenotipo o al diagnóstico bioquímico. La siguiente, por favor. Entonces, las enfermedades o las mucopolisacaridosis, en este caso autosómicas recesivas, pasamos a la siguiente, por favor. Normalmente sabemos que hay dos alelos. Cada uno, todas las personas tenemos dos copias de cada gen, a cada una de ellas se le llama alelos.
Normalmente los dos son normales, tienen una secuencia wild type normal, y una viene de mamá y otra copia viene de papá. ¿Qué pasa en las enfermedades autosómicas recesivas? Los dos alelos deben estar alterados, los dos deben tener una variante patogénica. Y podemos caracterizar o definir a estas variantes o a estos pacientes que son homocigotas, patogénicos o para la enfermedad, cuando los dos alelos son patogénicos pero son iguales entre sí en la secuencia. En cambio, en la mayoría de los casos, los pacientes tienen dos variantes de secuencia patogénicas, pero diferentes entre sí. Y en ese caso, hablamos de pacientes compuestos heterocigotas o heterocigotas compuestos. La siguiente, por favor. Entonces, las enfermedades autosómicas recesivas, que son la mucopolisacaridosis 1, la 3, la 4, la 6, la 7 y la 9, siguen el patrón autosómico recesivo, que implica que tanto mujeres como varones son afectados de la patología, no hay mayor preponderancia de un sexo para la enfermedad. Un paciente que tiene una enfermedad autosómica recesiva tiene ambos padres sanos, pero ambos portadores de un alelo mutado, con lo cual esa pareja tiene un 25% de riesgo de tener otro hijo afectado. Y esto tiene que ver con la posibilidad de combinación de esos alelos. Los padres son heterocigotas, para tener la patología, un hijo tiene que recibir los dos alelos mutados, por lo cual las posibilidades son de 1 en 4 o 25% de riesgo de recurrencia en siguientes hermanitos. En general, lo que vemos es lo que se llama transmisión horizontal. Generalmente, lo más probable es que nuestro paciente sea el único caso en la familia, pero obviamente si ya tiene un hermanito mayor afectado o viene un siguiente hermanito con la misma enfermedad, sabemos que se trata de una enfermedad autosómica recesiva, sobre todo si los hermanitos tienen diferentes sexos. Vamos a la siguiente, por favor. El diagnóstico molecular implica hacer la secuencia completa de cada uno de los genes asociados al síndrome o al diagnóstico que ya estamos sospechando o que ya hemos determinado con el estudio bioquímico. Entonces, como les decía, para la mucopolisacaridosis tipo 1, para la mucopolisacaridosis tipo 7, para la tipo 6 y para la tipo 9, existe un solo gen afectado. Entonces, lo más probable es que secuenciando completamente el gen encontremos los dos alelos mutados. Es muy raro encontrar casos en los que con una secuenciación completa no se determinan los dos alelos y se requiere utilizar otra técnica para detectar el alelo mutado que tiene otro tipo de fisiopatogenia, en general un rearreglo genético grande que da como consecuencia pérdida importante de material genético, una deleción grande o un rearreglo que daña el gen, que altera estructuralmente el gen y que no se detecta con técnicas de secuenciación. Vamos a la siguiente, por favor. Y por el otro lado, la enfermedad de Hunter, que es una enfermedad ligada al X recesiva. Las enfermedades ligadas al X recesivas, el estándar es que solamente son padecidas por varones y son transmitidas por mujeres portadoras sanas. ¿Por qué? Porque recordemos que las mujeres tenemos 2 cromosomas X, en cambio los varones tienen un solo cromosoma X. Con lo cual tienen un solo gen IDS, los pacientes con la enfermedad de Hunter, y la mutación en este gen implica que sí o sí el paciente va a presentar los síntomas. La siguiente, por favor. Existen excepciones para plantear que, o sea, pueden aparecer mujeres afectadas de enfermedad de Hunter, hay descritas varias mujeres en la bibliografía, pero son casos especiales y en general puede estar asociado a que tienen uno de sus cromosomas X con el gen IDS normal, el cromosoma X está estructuralmente alterado por una translocación, por una deleción, con lo cual la biología tiende a inactivar el cromosoma X con alteración estructural.
Entonces, si en el cromosoma X sin alteración estructural tiene una mutación en el gen IDS, la paciente va a presentar la enfermedad. Se presenta clínicamente como un varón hemicigota. Y lo que solemos ver en los árboles genealógicos es que hay un solo varón afectado o hermanitos varones afectados, y si hay antecedentes familiares, un tío o en otra generación, generalmente lo que se ve es que esos dos varones afectados están ligados entre sí por mujeres sanas, que son portadoras obligadas de la mutación. Entonces, una mujer con la mutación tiene posibilidades de tener hijos o hijas con la mutación. La diferencia, el sexo de su hijo, va a determinar si el paciente va a ser afectado o no. Si es un varón que recibe la mutación, va a tener la enfermedad, y si es una mujer, no la va a tener probablemente, pero sí la va a poder transmitir a sus hijos o hijas. Siguiente, por favor. Y entonces, el estudio molecular para enfermedad de Hunter, sabemos, a diferencia de las otras patologías, sabemos que la posibilidad de que el paciente tenga un rearreglo o una delesión que haya eliminado todo el gen IDS es relativamente alta. Se calcula que un 15, un 20% de los pacientes con enfermedad de Hunter tienen una delesión. Entonces, el estudio de secuencia, la secuenciación completa del gen, no va a ser suficiente para detectar la variante que estamos buscando. Entonces, inicialmente se hace secuenciación. Si la secuenciación no detecta la variante, pasamos a otra técnica como MLPA o un array CGH. Mientras más grande sea la alteración genética, eso sí está descrito, hay una correlación con el fenotipo, que suelen ser pacientes más severos, inician más tempranamente los síntomas y signos y suelen tener más afectación neurocognitiva. Y si además de tener una delesión del gen IDS se ha eliminado otros genes contiguos al gen IDS que están en el cromosoma X, el paciente va a tener no solamente enfermedad de Hunter, sino que va a tener una presentación atípica, sumando otras características que puede ser, por ejemplo, una miopatía, si afecta el gen de la miopatía centronuclear, o fenotipo también conductual sugestivo de síndrome del X frágil, si afecta el gen FMR1. Con lo cual, es el síndrome de Hunter o MPS2, es una patología un poco más compleja tal vez. Y creo que hasta acá llego con el diagnóstico molecular. Muy bien. Seguimos ahora con manejo, tratamiento y seguimiento, donde yo fundamentalmente me voy a centrar en una sola diapositiva para hablarles muy brevemente del tratamiento de las mucopolisacaridosis. Todo esto que hemos estado hablando durante estos 50 minutos es fundamentalmente para poder diagnosticar a los pacientes, para una vez identificado un afectado en la familia, como bien se ha expuesto aquí, tratar de evitar mediante técnicas de reproducción asistida que puedan volver a tener otro hijo afectado por la misma enfermedad. Pero además es importante porque algunos de estos pacientes, desgraciadamente no todos todavía, tienen un tratamiento etiológico. Desgraciadamente, nosotros este tipo de enfermedades no las podemos curar, pero las podemos tratar. Y las podemos tratar de varias maneras, de varias formas. Una de ellas es con tratamiento de soporte. Si el paciente tiene dificultades para andar, pues trataremos de mejorar su capacidad para andar. Si tenía las otitis de repetición, pues pondremos tubos de drenaje, quitaremos las amígdalas, las adenoides, haremos ayuda a la respiración, si tienen dificultades para la respiración, pero además tenemos terapia enzimática sustitutiva. Todo esto lo hemos estado viendo que nos faltaba una enzima. Bueno, pues afortunadamente la industria farmacéutica ha desarrollado tratamientos específicos para administrar a estos pacientes, como es terapia enzimática sustitutiva. Esta terapia enzimática es si me falta la alfa-hidroronidasa en la mucopolisacaridosis tipo 1, pues tengo alfa-hidroronidasa recombinante que puedo administrar de manera intravenosa una vez a la semana, o en el caso de la mucopolisacaridosis 2,
o las 7 son infusiones quincenales, de manera que nosotros tenemos terapia enzimática sustitutiva para las formas 1, 2, 4, 6 y 7. Sin embargo, tienen una serie de limitaciones. Son terapias habitualmente muy bien toleradas, de una infusión de entre 2 y 4 horas de duración, pero tienen el inconveniente que al ser moléculas extremadamente grandes, del orden de 40 kilodalton, no atraviesan la barrera hematoencefálica. Es decir, cuando yo las administro por vía intravenosa, no son capaces de llegar a las neuronas, con lo cual van a mejorar aquellas manifestaciones no encefálicas de la enfermedad, tampoco van a llegar a las valvas cardíacas ni a la córnea. Por tanto, ese es el motivo por el cual no hay terapia enzimática sustitutiva para la mucopolisacaridosis tipo 3 por vía intravenosa, porque no llega, desgraciadamente, al cerebro. Otro tipo de tratamientos muy eficaces es el trasplante de médula ósea, fundamentalmente para la forma tipo 1. La tipo 1 tiene una indicación, la forma tipo 1 grave, enfermedad de Hurler, tiene una indicación absoluta de trasplante de médula ósea antes de los 3 años de edad. Después puede ser un poco más controvertido. Y también en algunas formas muy severas y precoces de la tipo 2 y de la tipo 7, se ha planteado en ocasiones y hay una permanente controversia sobre si deberían o no trasplantarse de médula ósea. En las formas 2 y 7 los resultados no son tan buenos como pueden ser en la forma tipo 1, pero no debemos olvidar que cuando nosotros hacemos un trasplante de médula ósea, cambiamos una enfermedad mortal por una crónica, que es lo que yo le digo a mis pacientes. Voy a cambiarte una enfermedad, si encuentro un donante, claro, mortal, que acabará con la vida del paciente antes de los 12 años de edad, 12, 14, por una enfermedad crónica, porque lo que hacemos es atenuar enormemente el fenotipo de la enfermedad, pero nunca lo logramos mejorar del todo. Hay ensayos muy avanzados de terapia génica, fundamentalmente para tipo 1 asociado a trasplante de médula ósea, donde lo que se transfecta, se modifica es la propia médula ósea del paciente. Sin embargo, este tratamiento todavía no está disponible, esperemos que pueda estar pronto. También hay ensayos para mucopolisacaridosis tipo 2 y también hay ensayos de terapia génica para mucopolisacaridosis tipo 3 con administración intracerebral y que parece, aunque todavía no hay resultados definitivos, que está dando algunos resultados prometedores. Además, van a requerir una enorme cantidad de cirugías. Estos pacientes, de media, hay un estudio de la Universidad de Barcelona, del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que contabilizaron el número de cirugías por cada paciente con mucopolisacaridosis y salían de media a 5 cirugías por cada paciente antes de los 10 años de edad, lo cual no es poca cosa. Y por mi parte, estas son las pinceladas que quería darles de tratamiento de las mucopolisacaridosis para que nos llevemos una visión completa de diagnóstico clínico, diagnóstico bioquímico, diagnóstico molecular y pinceladas de tratamiento. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Tenemos algunas preguntas que están acá haciendo la gente que está participando, así que voy haciendo las preguntas y responde quien considere que pueda aportar. Bueno, se habló bastante sobre el foco, ¿no?, de este webinar de lo que es la detección temprana. Acá alguien nos consulta si estas enfermedades están incluidas en algún tipo de pesquisa neonatal ampliada. Bueno, me animo yo a comentar con el poco conocimiento que tengo en realidad. Por lo menos no sé dónde es la persona que te está haciendo esa consulta. Acá en Argentina, por lo menos no hay. Sé que en Brasil hubieron programas piloto a cargo del grupo de Giuliani. En algunos estados de Estados Unidos, sé que hoy por hoy creo que se efectúan, pero no es una pesquisa o no están incluidas las MPS dentro de los programas habituales de pesquisa ampliada. Efectivamente, doctor Silvestrov, está incluida en esos lugares que ha dicho, y Taiwán. Taiwán, que es una pequeña isla
asiática tiene incluida la mucopolisacaridosis 1 y 2 en el cribado universal y tiene una enorme cantidad, probablemente por las características de la isla, de mucopolisacaridosis tipo 2. Yo diría que es el sitio del mundo donde mayor cantidad de mucopolisacaridosis tipo 2 tiene. Pero hay proyectos pilotos, en España no está todavía incluida. Hay algún proyecto piloto, pero no es nada inminente, desgraciadamente. Bien. Bueno, acá hay otra pregunta que habla sobre, bueno, han comentado que en general afecta a niños. ¿Esto es porque la enfermedad de Hunter es la más prevalente de las mucopolisacaridosis? Bueno, afecta a niños y adultos. Lo que ocurre es que las formas severas, que son las más fácilmente identificables, se identifican en niños. Pero esos niños también hay formas más atenuadas del adulto, que es un reto a veces diagnosticarlos, porque las manifestaciones que yo he expuesto, como soy pediatra, perdónenme, me he sesgado a la forma infantil más severa, es la más difícil, la más fácil de identificar. Pero si esto lo atenuamos y lo alargamos, pues también vamos a ver formas del adulto, efectivamente. Sobre todo en la mucopolisacaridosis tipo 1. Hay pacientes descritos con formas muy, muy leves. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta, bueno, en el caso de la enfermedad ligada al X, para un diagnóstico en tratamiento reproductivo, un PGTM, ¿realizarían una selección de embriones femeninos o directamente tendríamos que ir a hacer un tratamiento para seleccionar embriones libres de la enfermedad? Y me permito contestar, un primer enfoque podría ser selección de embriones por sexo. Pero bueno, teniendo en cuenta esas situaciones muy raras en las que una mujer con la mutación puede presentar el fenotipo, bueno, si uno puede hacer una selección de embriones por la mutación, es lo ideal, pero algunas veces pasa que bueno, no está disponible la mutación, no hemos encontrado la variante patogénica en el paciente afectado porque falleció probablemente, tal vez, o bueno, no está disponible. Entonces, una estrategia bastante útil puede ser seleccionar embriones según el sexo y transferir solamente embriones femeninos. Perfecto, muchas gracias, doctora. Bueno, y por último tenemos esta pregunta que, bueno, sí o sí es necesario el tratamiento molecular, digamos el diagnóstico molecular para llevar a cabo un tratamiento. No es imprescindible, es recomendable. Coincido totalmente con la doctora Valdés. Siempre y cuando tengamos confianza en el laboratorio que hace el diagnóstico bioquímico, como comentó Lucas, si seguimos todos esos pasos y los GAG están elevados, coinciden con la clínica, la actividad enzimática es baja y tenemos el control de otra enzima en el laboratorio que nos dice que la enzima de control es normal y la enzima que estamos sospechando que coincide con el fenotipo es baja, no es imprescindible el estudio molecular para empezar el tratamiento. Perfecto. Bueno, esas son las preguntas que tenemos por ahora. Así que, bueno, les voy agradeciendo a los tres por acompañarnos en este webinar y también a las personas que se unieron. Sí, por favor, si quieren comentar algo más. Con Antonio principalmente, con Lucas, pero bueno, con Antonio que es referente en el área allá en el hemisferio norte. Yo quiero agradecerles enormemente a los organizadores y pues por haberme dado la suerte y la oportunidad de poder compartir este panel con todos ustedes y sobre todo pues con estos panelistas tan maravillosos, en el cual bueno, pues quiero agradecerles que hayan contado conmigo y que hayamos podido asistir a esta clase magistral sobre genética y sobre bioquímica de las mucopolisacaridosis. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.